chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases de razonamiento verbal. Hoy día vamos a aprender a analizar un texto. ¿Pero qué será analizar el texto? Significa que vamos a ver qué contiene nuestro texto, pero para ello debemos recordar que leer es imaginar, comprender e interpretar el texto que estás leyendo, ¿ya? Y también debemos recordar que todo texto está organizado en párrafos y comienza siempre con la mayúscula y termina con el punto y aparte. ¿Para qué? Para luego continuar con el siguiente párrafo. En el análisis del texto vamos a tener en cuenta lo siguiente, siempre debe haber esto. El narrador, ¿qué hace el narrador? Es la voz que narra la historia, la que te está contando, ¿ya? ¿Qué es el tiempo? Te indica el tiempo cuando se realizan los hechos, el lugar en donde se está realizando los hechos. Los personajes, ¿quiénes están actuando dentro de la narración? Estos pueden ser principales y secundarios. Y lo más importante, la idea principal, el mensaje que el autor te quiere dar a entender a través de su narración. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer la idea principal? Nos tenemos que preguntar qué se dice sobre el tema. Con esta pregunta vamos a conseguir nosotros la idea principal del texto que vamos a leer. ¿Ya? Acá vemos un ejemplo. La cartografía es la ciencia que representa un tamaño determinado de la superficie de la Tierra, es decir, elaborar mapas. Entonces yo me voy a preguntar, ¿qué se dice sobre el tema? ¿Cuál es el tema? La cartografía. Preguntaré, ¿qué se dice de la cartografía? Y yo contestaré, la cartografía es una ciencia, porque acá me dice que es una ciencia. ¿Qué representa? ¿Quién está representando a la Tierra? ¿No? ¿A través de quiénes? A través de los mapas. Entonces, esa es la idea principal. ¿Ya? Seguimos practicando. Acá tenemos, encuentra la idea principal en los siguientes enunciados y subraya. Acá tenemos el primero. Miren acá que dice, Rosita y Lucía se fueron ayer al parque que hay al lado de su casa a jugar con sus bicicletas. Vamos a ver cuál de los tres era la idea principal. Primeramente vamos a preguntar, ¿qué se dice del tema? O sea, ¿qué se dice de Rosita y de Lucía? A ver, dice, Rosita y Lucía son amigas. Podría ser, pero como que le falta algo. ¿Lucía tiene una bicicleta? No, porque no menciona a Rosita, solo a Lucía. Y en el texto menciona a Rosita y a Lucía. Entonces no es la idea principal. Siguiente, Rosita y Lucía jugaron en el parque. Claro, esa es la idea principal porque te está diciendo que estas dos niñas se fueron ayer al parque y se fueron a jugar. Esta es la idea principal. ¿Qué se dice de Rosita y Lucía? Que Rosita y Lucía jugaron en el parque. Y conseguimos nuestra idea principal. Nos vamos al segundo texto. Cuando la gente veía pasar a la viejecita montada en la escoba, la saludaban con la mano y a veces le daban cartas, encargos y saludos para algún familiar que vivía en un país extranjero. Vamos a conseguir la idea principal de ese texto. Ahí tenemos las alternativas. La primera, la viejecita iba montada en una escoba. La gente saludaba y hacía encargos para sus familiares. La gente miraba a la viejecita. ¿Cuál será la idea principal? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué sucedía cuando la gente veía pasar a la viejecita? Me respondo, ¿la viejecita iba montada en una escoba? No, podría ser. ¿La gente la saludaba y hacía encargos para sus familiares? Sí, eso hacía. La gente miraba a la viejecita, no solamente la miraba, sino que hacía. La gente la saludaba y hacía encargos para sus familiares. Entonces, esta es la idea principal. Perfecto. Ahora nos vamos al tercer texto. ¿Qué dice acá? Tengo un amigo que es ciego. En la clase el profesor le está enseñando a leer, pero como a nosotros, no. El profesor le hace poner las manos sobre unas hojas que tienen agujeritos. Mi amigo me ha dicho que es el sistema Braille. A ver, vamos a ver cuáles serán las ideas principales. Vemos las alternativas, chicos. ¿Un niño tiene un amigo ciego? ¿Un profesor enseña a leer a un niño ciego? ¿Un niño enseña a leer a otro?
¿Cuál de los tres será la idea principal? A ver, ¿cuál sería la idea principal? Primeramente me voy a dar cuenta que estamos hablando de un amigo que es ciego y hago la pregunta, ¿qué pasa con el amigo ciego? Y voy a buscar mi respuesta acá. ¿Qué pasa con el amigo ciego? ¿Un niño tiene un amigo ciego? No. ¿Un profesor le enseña a leer a un niño ciego? Sí. ¿Un niño enseña a leer a otro? No. ¿Cuál sería la idea principal? Sí, esta. Un profesor le enseña a leer a un niño ciego, porque el tema nos está dando a entender de que se trata de que un profesor está enseñando a leer a un niño ciego. ¿De qué se trata el tema? De que un profesor enseña a leer a un niño ciego. ¿Ya, chicos? Y de esa manera nosotros encontramos la idea principal, nos preguntándonos de qué se trata el tema. ¿Ya? Y la respuesta será la idea principal. Vamos a seguir. Muy bien, acá dice, para reconocer la idea principal se pregunta ¿qué se dice sobre el tema? ¿O de qué se trata el tema? Vamos a ver, dice, acá tenemos una pequeña lectura que nosotros lo vamos a leer y vamos a analizar. Esto lo hemos trabajado en clase, ¿ya? El calor de la amistad. Se cuenta que una noche de invierno algunos monos que se encontraban muy desanimados y muertos de frío descubrieron una luciérnaga que había sobrevivido. ¿Quién sabe cómo? A la dureza de la estación. Mirando atentamente el insecto, creyeron que se trataba de fuego, de modo que lo cogieron con mucho cuidado, lo taparon con hierba seca y con hojas, se colocaron alrededor de él y extendieron los brazos. Sacaron el pecho y los costados y se dieron la vuelta para calentar sus espaldas y sus colas. Frotándose las manos e imaginándose que se calentaban con una fogata, de manera especial, uno de los monos soplaba repetidamente sobre la luciérnaga, a fin de mantener viva la llama, según todos creían. Pero un pajarito que había estado observándolos le dijo al mono: «Querido señor, no se desgaste tanto. Lo que está soplando no es fuego, es una luciérnaga». El mono no hizo caso de la noticia y siguió soplando. El pajarito se le acercó varias veces al mono y este, molesto, lo agarró y lo lanzó contra el piso. El mono, como si nada hubiera pasado, volvió a calentarse a la luz de la luciérnaga, sin darse cuenta de que por su actitud se había quedado solo, pues sus compañeros, ante su comportamiento tan poco amable, se habían ido a buscar otro lugar para abrigarse. A la mañana siguiente, los otros monos fueron a verlo y lo encontraron congelado sobre la pequeña luciérnaga que también se había apagado. Qué cuento tan triste, ¿no? Entonces, este cuento lo leemos en clase y de ahí sacamos nuestra respuesta, la cual hemos desarrollado. Dice, ¿quién o quiénes son los personajes principales de la historia? Los personajes son el mono, la luciérnaga, el pajarito y los demás monos. ¿En qué estación del año estaban los monos? En el invierno, porque hacía mucho frío, nos hablaba de frío. ¿Qué se descubre un día a la luciérnaga? ¿Ya? Y del texto podemos inferir en qué lugar se desarrolla la historia. En la selva, según se respondieron los niños en clase. ¿Cómo era el mono que se quedó hasta el último soplando? Los niños responden: era egoísta, malo porque no hizo caso al pajarito. ¿Qué mensaje nos da la historia? Ese mensaje que dieron ustedes es que siempre deberíamos escuchar a los demás, ¿no? Y que no deberíamos ignorar lo que los demás nos dicen, porque eso nos trae consecuencias y las personas que nos aconsejan son nuestros padres. Entonces debemos escuchar siempre a nuestros padres. Esa es la opinión que todos los niños dijeron en la clase. Bueno, chicos, hasta aquí nuestra clase. Nos vemos en la siguiente clase.